No te lo mandé. No es que la semana pasada me dice doña Claudia que no grabó. No, que fui yo, ¿se acuerdan, Eric? Que ayer estaba en Yopal. No lo grabamos. I'm Ah, no. sorry. Listo. Bueno, vamos a hablar de unos asuntos que yo estoy seguro que no son desconocidos para ninguno de los aquí presentes. Y le coloqué como título Habilitados. Creo que elegí esta imagen como portada en el sentido de que muchas veces los aprendizajes se ven como lo que está allí en esa pizarra y el aprendiz como el jovencito que está allí. A veces nos vemos así, digamos, frente a la palabra de Dios y muy seguramente habrá quien esté interesado como en enseñarnos, en compartirnos. Yo creo que dentro de tantas cosas que he aprendido este tiempo, hay cosas, creo que hay lecciones que toman mucho más tiempo para ser asimiladas que otras. Eh, Vamos a hablar de unos versículos sobre los cuales hoy les quiero compartir que estuve nuevamente estudiando para llegar a ciertas reflexiones con las cuales quisiera que usted se vaya hoy a descansar y a interiorizar lo que el Señor de pronto determine que sea de utilidad para cada uno de los que estamos acá. El Salmo 1, en la versión Reina Valera, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo creo que todos, si no la mayoría, conocemos el Salmo 1. Pero aquí hay un detalle interesante que a mí me llamó la atención y es esta expresión, el camino de pecadores. No sé, digamos, por qué uno tendría que estar en ese camino, pero digamos que aquí en esta ciudad donde es muy importante tener claro el camino por el que uno vaya y que si uno va a dar un giro equivocado, eso implica un retraso bastante notorio en la agenda y todo esto. Entonces, yo creo que la importancia de saber cuál camino tomar es muy importante. Para estar en un camino, es probable que se haya trazado la ruta o desviado de la misma. Porque he notado, por ejemplo, que acá si uno se desvía, sí vuelve y encuentra el camino, porque hay un muy buen diseño, digamos, vial y uno puede y encuentra la ruta, pero como les digo, la encuentra 10 minutos después, 20 minutos después, 30 minutos después, volví a agarrar el camino. Entonces, el viaje que tenías programado para 20 minutos se te puede convertir en un viaje de 45, 50, 60 minutos, salvo pues que no haya bastante tráfico vehicular. Pero, ¿a qué haría referencia el autor de este salmo? ¿Qué hace que usted, digamos, persista o continúe en la ruta de un camino de pecadores? Eso es algo interesante, ¿no? Y entonces dice acá que no estuvo en camino de pecadores, que no anduvo en consejo de malos. Entonces, hay un filtro que uno debería hacer con relación a todo tipo de consejo que uno reciba. Entonces, quien no hace un filtro del consejo ya ha decidido y demostrado el conocimiento que eligió, ya eligió el camino del cual estamos hablando. Entonces, el que no anduvo en consejo de malos, muchísimas veces uno, digamos, puede que tome eh, cualquier consejo, medianamente consejo, o cero consejo o filtra el consejo, ¿sí? Muchísimas veces yo lo que más he notado en la vida cristiana es que no falta quien quiera enseñar algo cuando hablamos de, digamos, del sector cristiano y más en el camino del liderazgo, siempre habrá quien tiene algo para enseñar. Y el que exista esa frecuencia no quiere decir que si uno escucha un consejo no se tome el trabajo de filtrarlo, de examinarlo todo y mirar qué es lo que va a retener. Ahora, hay un elemento acá que habla de la silla de escarnecedores y hace referencia
a aquellas personas que se burlan de los demás. En hace muchos meses hicimos toda una charla con relación a la burla y el serio pecado que es burlarse de otra persona. Esa charla quedó grabada y de pronto alguien podría ir allá y escucharla si le parece, pero aquí este tema de las sillas de escarnecedores me puso a pensar en cómo habrá la, digamos, la actitud o la decisión de sentarme a burlarme de otros o a mirar los defectos de otros, no sé. El hecho es que aquí el Salmo dice, bienaventurado el que no hace ni lo uno ni lo otro, ni se sienta en silla de escarnecedores. La pregunta, ¿estamos habilitados para burlarnos de otros? Pues obviamente no. A la luz de esto, no estamos habilitados para burlarnos de nadie. Pero lo hacemos. Es decir, uno muchas veces toma en chiste el error de otra persona, la situación de otra persona, los defectos de otra persona, y si bien es cierto ahorita no habrá que colocar una silla para escarnecer de otros, pues al menos se utiliza plataformas digitales para burlarse de otra persona y creernos así, seguramente muy simpáticos. Entonces, en este primer punto es importante que pensemos si vamos en esta ruta de la vida y hemos detectado que sí hacemos un filtro adecuado de aquellos consejos que van apareciendo alrededor de nuestro trasegar de los años y con quienes nosotros elegimos tener un ambiente incluso para divertirnos o cómo manejamos los errores ajenos o la situación de otra persona que nos daría motivo incluso para tomar como un sentido del humor de lo que hacen los demás. El salmista entonces dice, en la ley del Señor está su delicia. Bueno, pues hay cosas que son deliciosas. Por ejemplo, si hablamos de gastronomía, pues sí, hay platos que son muy suculentos y que son muy ricos, pero y si hablamos de ciertos hábitos, a mí me encanta leer, me gusta mucho leer, me gusta. Y realmente, digamos, filtro algunos textos porque creo que hay, a veces cuando uno tiene tanto el hábito de la lectura, ya uno se otorga el derecho de criticar hasta las redacciones más elevadas y uno dice, uy, aquí faltó esto, aquí faltó lo otro, y se le olvida a uno que a uno también le pueden estar leyendo sus apuntes. Ahora, cuando dice que en la ley del Señor está su delicia, analizaba un poquito y profundizaba y encontraba esta frase, vivir únicamente evitando el pecado nos convierte en personas religiosas. Es decir, conoces a Dios, tienes a Cristo en tu corazón, lees la Biblia, asistes a una reunión, haces un devocional, estás de pronto compartiendo ciertos ambientes de crecimiento personal. Y todo eso con el firme deseo de evitar el pecado, llame el pecado conforme la costumbre religiosa lo llame, o muy seguramente como el Señor lo llama a la luz de los preceptos establecidos en su palabra. Entonces, todo esto lo hago para no caer en esto, para no hacer aquello, para no, por ejemplo, si tomamos la primera parte del sermón, para no estar en el camino de los pecadores, para no sentarme en silla de burladores, ¿cuál fue el otro? Ya se me escapó. Consejo de malos, silla de escarnecedores y me va a tocar devolverme. Ahí dijo, está solísimo. Sí, el consejo de malos, el camino de pecadores, el consejo de malos y la silla de escarnecedores. Entonces puede ser, y entonces si usted vive únicamente para evitar el pecado, si esa es la razón por la cual usted busca la Biblia, busca al Señor, si esa es la única razón, pues entonces nos convertimos en persona religiosa, ¿sí? Y es algo noble, es algo bonito. Hay personas religiosas que uno conoce y de hecho, en lo que les compartí hace un momento, una persona de alrededor de unos 75 años me hizo unas preguntas que yo decía, qué preguntas tan bonitas, de verdad, con relación a la Biblia, y me pareció algo muy especial. En sí hay personas religiosas que son de verdad muy especiales y se comportan muy especial en la sociedad. Ahora, encontrar delicia y gozo en la ley divina, esto es un asunto ya diferente. Y así reemplazar el pecado con el conocimiento de la palabra de Dios nos convierte en seguidores del Señor.
Pero por ahí ya la cosa va tomando como otra dimensión. Entonces, me encanta, supongamos, me encanta estudiar la palabra de Dios para con base en ella mi conducta, mi esencia pecaminosa sea reemplazada por el conocimiento de lo que Dios quiere. Entonces yo realmente ya me podría constituir en un seguidor del Señor. Y esto, imagínense que es un poco mucho más complejo que lo anterior, porque, digamos, practicar algo de manera religiosa, pues hasta uno se esfuerza, pero en esto ya un nivel de vida muy diferente. Alguna motivación específica lleva al autor del Salmo a evaluar el contexto de sus conversaciones y reflexiones diarias. O sea, alguna situación lo llevó a él a considerar el tema de la silla de los escarnecedores. Y entonces me ponía yo a pensar, caramba, ¿qué fue lo que llevó a este señor a pensar así? Y resulta que uno va al Antiguo Testamento y uno encuentra palabras especiales como en Jeremías 17 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces dice, yo Jehová, que escudriño la mente y apruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muy bien, entonces creo que yo he escuchado muchísimas explicaciones con relación a este versículo y yo siempre me pongo a pensar que definitivamente Dios es el que conoce los corazones de las personas. Es el único ser habilitado para escudriñar los corazones humanos. Entonces, como realmente ya uno más de medio siglo en este planeta Tierra, y de ese más de medio siglo, diga usted, un alto porcentaje interactuando con la palabra de Dios y en esta sociedad, uno ha tenido la oportunidad de escuchar expresiones como, es que yo conozco tu corazón, es que tiene muy buen corazón, bueno, no sé, o sea, cosas como que a veces expresamos con toda tranquilidad, pero a la luz de lo que el profeta Jeremías de pronto plasmó, el único ser habilitado para eso es Dios. O sea, Él es el que sabe realmente qué hay en el corazón de las personas. Nadie podemos decir, fulano de tal es esto, aquello, lo otro, es que tiene muy mal corazón, no sé. O sea, no sé realmente qué es lo que pueda llevarnos a considerar. Habrá conductas evidentes, sí, conductas que uno dice, ah, caramba, pero es que eso sí, no lo haría como una persona como muy conocedor de la palabra, ¿no? O sea, es seguramente porque, es decir, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ¿no? Entonces, nadie, ninguno de nosotros podemos dar nada distinto a aquello que hemos cultivado en lo profundo de nuestro corazón. Todos respondemos a la vida en equivalencia directa al contenido que llevamos dentro. Entonces es muy así, digamos, difícil uno darse a la tarea de escudriñar el corazón humano porque, pues es decir, uno no está habilitado para eso. Espero que vayamos bien. Ahora, ¿por qué, digamos, Jeremías se expresaba de esa manera y llega a profundizar incluso más aún, digamos, este diagnóstico como tan particular, ¿sí? Dice Jeremías 17, 5, 6, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Yo quiero destacar esta frase porque a mí esto me parece bastante intenso. Maldito el varón que confía en el hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué lo puede llevar a uno a confiar tanto en otra persona? No, yo pongo las manos en la candela por fulano de tal. Sí, definitivamente fulano de tal es una persona supremamente confiable. No sé qué será lo que lo pueda llevar a uno a esa expresión. Una razón puede ser que de pronto nunca haya leído el libro de Jeremías. Una razón, sí, una. Porque si alguien ha leído el libro de Jeremías, se encuentra con esto. ¿Sí? Se encuentra con esto.
Ahora, ¿qué es lo que diagnostica el profeta a sus lectores cuando alguien decide confiar tanto en un ser humano al punto de exponer su, digamos, bienestar personal, sí, poner carne por su brazo, su corazón se aparta de Jehová? Y una vez mi esposa me compartió con este versículo que alguien le dijo, imagínate que el poner carne por su brazo es incluso confiar en los de su sangre, ¿no? Fue lo que me Poner dijiste. los padres por encima de Dios. O poner a los padres por encima de Dios, O a sus ¿sí? seres queridos. A sus seres queridos. Entonces, imagínense, A uno mismo, ¿no? ok. Ahora, mire el diagnóstico que hace Dios. Será como la retama en el desierto. Pero me llama la atención, no verá cuando viene el bien. Eso sí me parece muy triste. Eso sí me parece muy triste porque es decir, no alcanza a discernir el bien, no alcanza. No alcanza. Y termina habitando en los sequedales del desierto, dice, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, eso es algo muy, muy triste. No era cuando viene el bien. Entonces, sí puede ser posible que usted y yo quedemos de alguna forma habilitados para discernir, para detectar cuando viene el bien. Pero si empezamos a confiar en el ser humano a tal punto de poner carne por su brazo y que el corazón se aparte, no veremos cuando venga el bien. Muy bien, entonces esto nos lleva a decir que sí estamos habilitados para evaluar. Entonces, ¿evaluar qué? Ojo con esto. Si confiamos en otra persona, esa confianza no puede ser ilimitada, no puede ser así. Porque ya, digamos, no es que hay que desconfiar de todos, pues ser paranoico tampoco es un asunto que sea muy favorable y no todo el mundo es terrible, no, pero entonces no puede haber una confianza en un ser humano que sea ilimitada, porque cuando esa confianza en un ser humano es ilimitado a tal punto que uno expone su bienestar por defender a esta persona o confiar en esa persona, pues eso nos puede llevar a apartarnos del Señor. El peligro es ese. El peligro no es que no haya nadie confiable. El peligro es que cuando nuestra confianza en un ser humano es tan profunda, esa confianza nos lleva a apartarnos del Señor. Y entonces, ¿qué ocurre? El resultado de esa confianza desmedida en otras personas es que vamos a llegar a niveles de sequedad extremos. Y esto me pone a pensar a mí, digamos, en familias que de pronto uno como familia llegue a depositar la confianza en el patriarca, en la matriarca de la familia, y entonces es tanto el nivel de confianza en ese patriarca, en esa matriarca, que uno no mueve un dedo sin contar con ese patriarca o esa matriarca, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ya la confianza no está en el Señor, sino en ese patriarca o en Ser esa humano. matriarca, en el ser humano, y pues va a llegar un momento en que eso se tiene que acabar y los niveles de sequedad van a ser extremos. Ahora pensemos en una zona geográfica que llega tanto a confiar en determinado esquema de liderazgo económico y entonces esa zona geográfica lo único que vive, percibe, siente y crece es porque el estilo productivo es a través de esa entidad, pues está haciendo una confianza desmedida en un ser humano, en una estructura humana. Y entonces, ¿qué va a pasar? Llegará sí o sí a experimentar niveles de sequedad extremos. Y si seguimos ampliando, pues como sea, cualquiera el estilo o nivel de confianza desmedida en una estructura humana, a lo único que conduce es a un nivel de sequedad extremo. Jeremías continúa diciendo algo muy bonito. Bendito el varón que confía en Confía. Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Si usted mirará el Salmo 1 Ujú. completico, esta misma expresión está allá en el Salmo 1. Cuando uno continúa leyendo, yo leí los primeros versículos, pero Jeremías dice, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué belleza, esto me parece muy especial. Entonces aquí está
el nivel de calidad de vida de una persona cuya confianza es el Señor. Y yo entiendo, digo, pues claro, es que uno de estar confiando en una persona de una forma desmedida, pues hasta desventajoso es porque entonces uno tiene que esperar a que esa persona le traiga el agua para poder regarse, subir su sequedad, para que sacie la sed, para que si hay calor entonces le traiga el ventilador, que entonces para poder estar verde que le traiga el abono, ay, qué pereza. O sea, uno dependiendo de una persona todo el tiempo, me parece muy harto, o sea, me parece muy harto. Y es así como lo veía, digamos, el profeta y de pronto el salmista también. Pero la realidad es que pareciera que nuestro sistema de vida social, histórico, nuestras familias, nuestras costumbres han sido de tal manera enfocadas a arraigarnos a confiar en un ser humano. Llámese papá, llámese mamá, llámese familiar, llámese los que tienen la plata, llámese, entonces ya se vuelve una confianza desmedida en fulano, sultano, perengano, o llámese la entidad de la cual uno se va a pensionar, todo, absolutamente todo, entonces, pues es por eso es que vivimos observando rostros de tanta insatisfacción por donde quiera que uno vaya, porque las personas siempre que vamos a procurar apoyarnos en otro ser humano, pues vamos a estar frustrados, porque ningún ser humano tiene la capacidad de estar habilitado para ser el foco de seguridad y confianza de absolutamente nadie. Por eso yo le daba a Dios gracias y le decía a Claudia, le decía, mira, estoy agradecido con el Señor por estos 21 años. El Señor nos ha permitido perseverar y continuar, claro, porque es el Señor, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero qué maluco es uno tener que estar confiado en una persona. Me parece algo muy triste. No sé si a usted le parezca igual, pero me parece re harto. Ahora, entonces, si no estamos llamados a tener ese nivel de confianza desmedida, y más bien el llamado es a evaluar cómo esa confianza debería ser como cuidadosamente, hay como será una palabra, a ver que cuidadosamente regulada, ¿no? Podría ser, es que nosotros sí estamos habilitados para procurar el equilibrio en nuestras relaciones. Porque si no, ya entonces nos volvemos el religioso ultra espiritual que a todo mundo lo tratamos como que es la peor persona, el más indigno de confianza, nadie se me puede acercar porque yo soy el santo y de ahí para allá todo mundo es pecador, pero sí podemos procurar un equilibrio en las relaciones. Y nos vamos a ir a mirar más de la palabra. Yo decía, bueno, ¿qué pasó cuando el tiempo de Jeremías? ¿Qué fue lo que pasó que llevó a semejante expresión? Bueno, pues al menos lo que contextualizó a Jeremías para dar semejante expresión está en los primeros versículos del mismo capítulo del cual estamos leyendo lo de la confianza. Dice que el pecado de Judá está escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Ah, ya. Entonces, ¿por qué hay tanto peligro en tener una confianza desmedida en otro ser humano? Primero, vimos porque nos aparta del Señor. Ahora, cuando Jeremías escribió esto, resultó que es que el pueblo estaba tan confiado en determinado grupo de personas que ahorita no les puedo dar el dato exacto, pero al menos lo que dice el profeta acá es que todos ellos cayeron en unas conductas de idolatría, en otros tipos de celebraciones, se apartaron del Señor. Dice, sobre las montañas, sobre el campo, andaban amañados, contentos, celebrando, haciendo de todo tipo de comportamientos idolátricos, lo cual está prohibido por el Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Todos tus tesoros entregaré. O sea que habían logrado finanzas, habían logrado estabilidad, de pronto dice, todos sus tesoros entregaré al pillaje.
por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Entonces, como andaban tan confiados de no sé qué tipo de personas, termina Dios también aquí a través del profeta diciéndoles, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, para que para siempre arderá. Por ahí se va el tema de la confianza. Por ahí. Estos son los versículos que están antes de que él diga, maldito el hombre que confía en el hombre. Y entonces yo, ay caramba, o sea que fue tanto el nivel de confianza que tuvieron en otras personas que se volvieron idólatras como ellos y no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era enojar al Señor y entonces Dios, ok, listo, perderán la heredad. O sea, todos los tesoros que lograron van a ser robados. Y la heredad que les había dado, se la voy a quitar. Entonces, bastante complejo y clara la situación. Yo me pregunto, ¿usted en quién confía? No sé realmente cuál será, digamos, la persona de la cual usted siempre espera que va a haber una respuesta favorable. Y es tanto el nivel de confianza que usted tiene con esa persona que a la hora de estar junto a esa persona usted no mantiene, por ejemplo, sus principios cristianos al mismo nivel de cuando no está con ella. Esas cosas pasan. Entonces, somos habilitados para tener cuidado. Ninguna persona debería generarnos un nivel de confianza tan profundo como para hacernos olvidar los preceptos eternos. Ninguna persona, uy, no, es que como no, es que es fulano de tal, imposible yo ir a hacerle semejante desplante a fulano de tal o a fulana de tal, imagínese, como nos ha servido de harto, entonces yo tengo que estar con fulano o con fulana, que más o menos pienso yo que por ahí va el tema de lo que sucedió, pues, en el contexto de la profecía de Jeremías. Confiar sin límites en otra persona puede constituirse en idolatría. Yo no sé usted este tiempo cuál ser humano ha idolatrado tanto, tanto, tanto que ha puesto carne por su carne y brazo por su brazo en este tiempo, pero lo único que le quiero decir hoy, tenga cuidado, que su ídolo de carne y hueso no lo vaya a dejar viendo un chispero, tengamos cuidado, porque sí ocurre, o sea, ocurre, lo estoy leyendo en la Biblia, cuando pone alguien dispuesto a defender a una persona y entonces confiar sin límites en otra persona se puede constituir en idolatría. Sin embargo, ¿cómo debería ser nuestro acercamiento a otras personas? Porque yo creo que me he dado cuenta que hay personas muy valiosas. Me he dado cuenta que hay personas muy llenas del Señor, personas a las que Dios les otorga el don, ¿será? La, hay ministerio, capacidad, de casi como que uno los escucha hablar y es entender que la presencia de Dios está con ellos. Pero ¿cómo detecta uno eso si anda idolatrando no sé? Entonces, sí hay personas impresionantemente llenas de la palabra del Señor, que te ponen a pensar, que te ponen a evaluar y que te ponen a analizar lo importante de acercarse bien a la otra persona. Jesucristo, por ejemplo, decía en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿A cuántas personas usted esta semana le ha visto la paja en el ojo ajeno? ¿A cuántas personas? Es que usted, y es que usted no sé. Ojo, porque hay que tener cuidado si es que tenemos una viga en nuestro propio ojo. Porque yo no entendí estudiando esto que tenemos que ser alérgicos a las personas, que tenemos que ser alérgicos a personas dignas de confianza. No, yo no entendí eso. Yo lo que entendí es que si yo llego a tener un nivel de confianza en un ser humano más profundo del que tengo en el Señor, estoy incurriendo en una conducta riesgosa. Ahora, acá, ojo pues, porque ya también, entonces, no, entonces nadie, con absolutamente nadie, no. Con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Toda expresión que hayamos tenido hasta el día de hoy de juzgar a otra persona se nos devolverá en la misma medida, igualita.
Lo estoy leyendo en Mateo 7:2, ¿sí? Con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Entonces, tenemos que entender que si bien es cierto, no hay que andar confiando de manera desmedida en un ser humano, hay que tener cuidado con el juicio con que juzgamos a los demás seres humanos. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No, y cuando estudiamos Biblia nos vamos creyendo especialistas en querer sacar la paja del ojo ajeno, ¿no? Eso es impresionante. Estimadísimos, nosotros estamos inhabilitados para juzgar a otras personas. Ahora, ¿por qué? Ay, pues yo sinceramente me quiero ahorrar la misma medida, ¿sí? Porque es que uno para juzgar al otro, uno utiliza lanza y ristre, mejor dicho, y terrible y no sé qué, pero a la hora que lo juzguen a uno, uno quiere que sea con manto de lienzo, debe ser algo suavecito. Sí, ay, no, no, tan duro no. Estamos inhabilitados. Bueno, Lucas nos muestra otras expresiones de Jesucristo muy chéveres que dice, pero a vosotros los que oís, si usted ha prestado atención esta noche, tomemos este versículo muy en cuenta, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. De pronto alguien dirá, ay, no, a mí nadie me aborrece, bendito sea Dios, de pronto no tiene ni un solo amigo, entonces por eso nadie lo aborrece, ¿cierto? Hay gente que llega a la casa y hasta el perro se esconde, y eso es como algo, digamos, de lo agrio que puede llegar uno a hacer, y lo digo porque a veces una de mis esposas me decía, mira, es que tú, de verdad, es como que una cara de amargura todo el tiempo, entonces, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahora aquí yo me puse a pensar algo. No, y sí, yo tengo que bendecir a los que hablan mal de mí. Pero ¿no será que hay muchos que te tendrían que bendecir a ti porque andas hablando mal de muchos? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, como que, ay no, bendecid a los que os maldicen. Y usted esta semana ha pasado maldiciendo por orden alfabético, casi que con el Waze, pues maldiciendo a todo el que, mejor dicho, todas las rutas y entonces, y lo grave es que vaya y esa gente no conozca este versículo y no lo van a bendecir a usted. Entonces, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Es un buen tiempo de evaluar si usted de cuántos ha dicho cosas malucas este tiempo. Al que te dieran una mejilla, preséntale también la otra. Yo hasta el día de hoy pienso que yo no haría eso, ¿sí? Es de las cosas que yo claramente digo yo, ¿qué tal? No sé, creo que a mí me dan en una y quién sabe, no sé. Pero, ¿Jesucristo qué dice? El que te diera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, mira, ni una confianza desmedida que nos lleve a apartarnos de Dios, pero tampoco venir a tratar a las demás personas como que nosotros fuéramos hechos de un material más fino y elegante que todos los demás. Porque cualquiera que esté pisando este planeta, cualquiera que esté respirando este oxígeno, estamos hechos del mismo material y somos casi que, digamos, focos del plan de salvación y redención del Señor. Dios tiene misericordia. Y yo a veces digo, ¿qué tal que Dios cuando menos piense que a todo ese que uno le anda señalando todo lo peor, vaya y Dios haga quién sabe qué con esa persona y uno quede calladito? Entonces, estimada iglesia, yo lo que les puedo decir a ustedes es, esta semana estudiaba esto y decía yo, de verdad, nosotros estamos habilitados para generar un trato equilibrado a quienes nos rodean. Creo que eso es muy importante, que nosotros de verdad seamos equilibrados, que tengamos cuidado, por favor, de la forma como nosotros realmente tratamos a los demás, cómo nosotros nos dirigimos hacia los otros, porque esto es delicado.